de colocar o de utilizar las técnicas de conteo, ¿sí? Y les repito, en el 14, elaborar los diagramas de Venn, tenemos que, tenemos que utilizar la regla de la adición, si no me equivoco, no he terminado de leer el ejercicio. A ver, enseguida les comparto pantalla y vamos a comenzar con la resolución de sus 2 o 3 problemas. Bien, enseguida entonces ahí está, ya tenemos la pantalla compartida. Bien, el 14, a ver, lo dejaremos para el final. Tal vez sí podemos resolver con este programita y un poquito a mano alzada les puedo ir guiando, ¿ya? Empezaremos por el 17. El 17 me dicen, en un estudio para ver el nivel académico de una muestra de 370 adultos, esto es importante, N, y es igual a 370, N minúscula, no es el tamaño de la población por si acaso, ahí está, de los cuales nos dice 226 son hombres. Bien, vamos a tratar de hacer un pequeño diagrama de árbol, pero simplemente para poder observar todos los datos, ¿ya? Entonces me dice de los 226 hombres, el total son 370, ¿no es cierto? Hombres son 226, ¿sí? Y nos dice que de estos 226 son hombres, ya, y el resto, que serían mujeres, son 144. Bien. Se tiene en el grupo masculino, nos dice muy bien en el grupo masculino, 135 con educación primaria. 135, vamos a poner una P con educación primaria. Después nos dice 75 con educación secundaria. 75, voy a poner una S con educación secundaria. Y nos dice 16 con licenciatura. Bien, ahí están los 16 con licenciatura. Todos estos del grupo masculino. Voy a insertar unas flechitas, ¿sí? Muy bien, ahí está, ¿verdad? Los hombres. Y nos dice, aparte del grupo de las mujeres, o del grupo femenino, tenemos 87 con educación secundaria. Muy bien, vamos a colocar entonces 87 con, no, educación primaria, ¿no? Educación primaria. Después tenemos 42 con educación secundaria. 42 con educación secundaria. Y finalmente tenemos 15 con licenciatura. 15 con licenciatura. A ver, ahí está. De la misma manera, vamos a colocar las flechitas y vamos a decir que
Estas tres cantidades pertenecen al grupo de las mujeres. Pero recordemos, por favor, que el total son los 370, ¿no es cierto? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto, a ver, cuál es la probabilidad de que un adulto salió de la secundaria si sabemos que es hombre? Acá está la frase clave, ¿no es cierto? Si sabemos que es hombre. Entonces, si sabemos que me suena a probabilidad condicional. Les voy a mostrar en el capítulo 6 la probabilidad condicional. Vamos a ir viendo. Acá tenemos la definición, los axiomas y más abajo tenemos la probabilidad condicional. Diagrama de árbol, adición. Aquí está. Probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces, se tienen dos eventos, A y B, cualesquiera, y la probabilidad condicional sirve para saber la probabilidad de B si se conoce la ocurrencia de A, ¿sí? Cuando existe dependencia estadística. Muy bien. Entonces, recordemos, por favor, B es lo que me pregunta y A es lo que sé. Voy a copiar esta fórmula y vamos a resolver en nuestra práctica. Bien. Ahí tenemos entonces el evento B es lo que me está preguntando, ¿sí? Y el evento A es lo que yo sé. Muy bien. El evento B, entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un adulto salió de la secundaria? O sea, sabemos, perdón, la pregunta es de que si ha salido de la secundaria, esta persona, ¿sí? Salió de la secundaria. Muy bien, la pregunta es de que si salió de la secundaria. Si sabemos que es hombre. Es hombre. Aquí lo vamos a poner como afirmación, acá lo vamos a poner como pregunta para que ustedes no se confundan. Ahora bien, en este caso, muchas veces he notado que suelen confundirse y suman los de la secundaria con los de la licenciatura, porque obviamente los de la licenciatura tendrían que haber primero cursado secundaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salió de la secundaria si sabemos que somos? Esto lo vamos a tomar directamente, ¿ya? Salió de la secundaria tal y como nos está especificando en el ejercicio. Si nos dijera, por ejemplo, de que un adulto por lo menos salió de la secundaria, ahí ya te da la idea de que, secundaria o más, que sería licenciatura. Pero acá me está diciendo específicamente cuál es la probabilidad de que un adulto salió de la secundaria. O sea, los de la licenciatura ya no los voy a tomar en cuenta. Ya les he explicado por qué. No me está diciendo palabras clave como por lo menos, ¿no es cierto?, que haya salido de la secundaria. Ahora bien, entonces, acá están los que han salido de la secundaria, ¿no es cierto? De los hombres y también de las mujeres, ¿verdad? Y me dice, si sabemos que es hombre. Ya, muy bien. Entonces, vamos a, bueno, aquí directamente vamos a resolver igual. Y en primera instancia necesito saber la probabilidad de la intersección, ¿no es cierto? Esto está, ahora sí. Necesitamos saber la probabilidad de la intersección. Veamos, hombres que hayan salido de la secundaria, ¿no es cierto? Hombres que hayan salido de la secundaria, ambos al mismo tiempo. Hombres, aquí está el grupo de hombres, y que hayan salido de la secundaria, ahí está, son 75, ¿sí? Recordemos que debemos utilizar la definición objetiva clásica, que nos dice número de casos favorables sobre el número de casos totales. Entonces, en este caso, vamos a tener 75 del total.
de personas que tengas son 370, no solamente de los hombres, ¿ya? Arriba es la intersección, pero del total, del grupo total, hombres, mujeres, todo. Ahora bien, abajo es la probabilidad de lo que sabes. ¿Qué es lo que sabemos? Es que es hombre, ¿ya? Entonces, todos los hombres acá, de los tres grupos, serían en total 226. A ver, ahora 226 dividido entre 370. Obviamente, 370 con 370 se va a simplificar, perdón, y vamos a tener la probabilidad de 75 sobre 226. Obviamente, esto recuerden que ustedes lo tienen que anotar en porcentaje, ¿ya? Ahora bien, de la misma manera, para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga licenciatura si sabemos que es mujer? Entonces, un ratito nos vamos a copiar todo esto para simplemente reemplazar. Ahí está, acá vamos a decir que esto es el inciso A. Y acá abajo vamos a decir que este es el inciso B. Ahí está. Bien. Entonces, en el inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que no tenga licenciatura si sabemos que es mujer. Recordemos, lo que sabemos es que es mujer, ¿sí? Sabemos que es mujer. Es mujer. Y la pregunta me dice, de que no tenga licenciatura. Ay, esto está interesante. No tenga licenciatura. No tiene licenciatura. Muy bien, no tiene licenciatura. Otra vez. Esto que se nos desconfigura un poquito. Directamente lo vamos a colocar acá. Ya. Ya, así lo dejaremos, ¿sí? Para que no se confundan ustedes. Ves la pregunta y saben que A es la afirmación. Muy bien, entonces, ¿cómo tuviéramos que hacer aquí? La intersección de ambos, para empezar, ¿no es cierto? No tenga licenciatura y sabemos que es mujer. Los que no tienen licenciatura o las que no tienen licenciatura serían las que han terminado secundaria y las que han terminado primaria, ¿no es cierto? Entonces, esto en realidad tuviéramos que anotar como la suma, ¿no es cierto?, de primaria y secundaria. Entonces sería 87 más 42, porque no tienen licenciatura, eso es la afirmación. Y que sean mujeres, ¿no es cierto? Aquí están los dos grupos, 87 más 42, pero del total de las 370 personas. Y abajo colocamos lo que sí sabemos, ¿no es cierto? Es mujer. Y mujer son 144. Muy bien. Vamos entonces 144 de 370. Lo mismo, sabemos que 370 con 370 se va a simplificar y pues vamos a realizar esa pequeña operación, multiplicamos por 100 y ya tenemos el resultado. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Recuerden que lo más importante es elaborar esta parte de aquí, este pequeño árbol que nos ayuda a visualizar toda la información. Ahora bien, estaba viendo que me han preguntado el 20 más. A ver, ahorita vamos a ver qué dice el 20. Pero nos tocaría ver el 19, ¿no es cierto? Creo que sí, 19, sí, 19. Así, el 19. El 20 también lo podríamos resolver. A ver, en el 19, ¿qué nos dice? Nos dice, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica es 0,1. La probabilidad de que suene la alarma de accidente, es que ha ocurrido un accidente, escuchen bien, ¿no? La probabilidad
de que suene la alarma de accidentes si es que de verdad ha ocurrido un accidente es 0.97, o sea que la alarma tiene un pequeño margen de error, ¿no es cierto? 0.97. Y la probabilidad de que suene la alarma sin que haya ocurrido ningún accidente es de 0.02. O sea, no ha ocurrido ningún accidente, pero de todas maneras la alarma suena, ¿verdad? Pregunta, si la alarma sonara, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ocurrido ningún accidente? Muy bien. Esta pregunta puede sonar un poco confusa, ¿no es cierto? Pero lo más importante, lo que nos tenemos que dar cuenta, es que en la pregunta, fíjense, nos está preguntando en tiempo pasado. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya accidente o de que no haya ocurrido ningún accidente? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ocurrido ningún accidente? Entonces, en este momento, cuando yo leo tiempo pasado del verbo, ya tengo que pensar en teorema de Bayes o probabilidad condicional a priori, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver, o nos vamos a copiar un ratito la fórmula del teorema de Bayes. Tenemos de la condicional y el teorema de Bayes lo tenemos acá. ¿Sí? Aquí está. Bien, ahí está la. Perfecto. Ahora, recordemos. La opción que me está preguntando en tiempo pasado, ¿no es cierto? Va a ser A. Y lo que me está afirmando es B. Entonces, vamos a anotar los dos eventos. Por un lado tenemos A, por otro lado tenemos B. A es lo que me está preguntando. Voy a colocar acá el signo de interrogación. Entonces, lo que me pregunta es de que, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que no haya ocurrido accidente? No haya ocurrido accidente, esa es la pregunta. Y lo que me está afirmando es de que la alarma está sonando, ¿no es cierto? Nos dice, si la alarma sonara, y además ahí también hay una clave porque me dice en el futuro, ¿no es cierto? Si la alarma sonara, ¿cuál es la probabilidad de que no haya en tiempo pasado ocurrido ningún accidente? Entonces, lo que sé es que la alarma ahorita está sonando o va a sonar, ¿sí? Entonces, la alarma suena, suena, sí, la alarma suena. Muy bien. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Tengo que crear nuevamente un pequeño árbol para poder visualizar toda la información. Pongan mucha atención, por favor. Para empezar, otra vez, desde el principio, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica es 0.1. Entonces, tengo que colocar la probabilidad de que haya accidente, ¿sí? Primero, hay accidente. Vamos a poner así nada más. Hay accidente. Obviamente, esa probabilidad me la están dando con un 0.1. Vamos a tener, como les decía, un recíproco, ¿no es cierto? No hay accidente. No hay accidente. ¿Cuál sería la probabilidad de que no haya accidente? Ahorita no me está interesando si la alarma suena o no suena. Me dice claramente, la probabilidad de que, de que haya accidente en una fábrica es 0.1. Entonces, obviamente, la probabilidad de que no haya accidente va a ser 0.9, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a continuación me dice, la probabilidad de que suene la alarma de accidentes, si es que ha ocurrido un accidente, es 0.97. Entonces, si hay accidente, podría sonar o no la alarma, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tengo de que suena la alarma. Suena la alarma. A ver.
suena la alarma. Y por otro lado, ¿sí? Por otro lado, tengo la posibilidad de que por mucho que haya un accidente, no suena la alarma. Muy bien, ¿cuáles son esas probabilidades? Me dice la probabilidad de que suene la alarma de accidente. Si es que ha ocurrido un accidente, es 0.97. Muy bien. Obviamente, la probabilidad de que no suene la alarma si es que ha ocurrido un accidente es el complemento, ¿no es cierto? Que sería 0.03. Y fíjense que esta información no me la están dando, nosotros la tenemos que deducir. La voy a colocar ahí en otro color para que recuerden ustedes. Muy bien, para que no se mezcle la información. Ahí tenemos entonces ambas posibilidades cuando ha ocurrido un accidente. Ahí está. ¿Sí? Ambas posibilidades. Muy bien. Ahora, si es que no ha ocurrido un accidente, también podría ser de que la alarma suene o que si no ha ocurrido un accidente, tendríamos la posibilidad de que la alarma no suene. ¿Por qué anoto ambas? Porque tenemos un margen de error, ¿no? Claramente acá nos está describiendo esas probabilidades. Bien, vamos a definir entonces. Y me dice, la probabilidad de que suene la alarma sin que haya ocurrido ningún accidente es 0.02. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que suene la alarma, aquí está, sin que haya ocurrido accidente, 0.02. Por lo tanto, ¿sí? La probabilidad de que no suene la alarma, si es que no ha ocurrido ningún accidente, es 0.98. Muy bien. Vamos a colocar entonces las flechitas para ambas opciones. Bueno, ya. Ahí está entonces. Listo. Entonces, nuevamente estamos deduciendo, ¿no es cierto?, esta probabilidad. También la vamos a poner en otro color. A ver, ahí. Muy bien. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que determinar la probabilidad de que no haya ocurrido un accidente en una primera instancia si es que la alarma está sonando. Entonces, fíjense, ¿dónde tengo esas opciones de que la alarma está sonando? Acá vamos a colocar un pequeño tiqueo, ahí está. Y también en este lado. Entonces, fíjense, en ambos casos la alarma está sonando, haya o no haya accidente. La pregunta es si es que no ha ocurrido ningún accidente. Entonces, la pregunta es esta. ¿Sí? Esta de acá la voy a subrayar por un instante para que ustedes puedan ver. No hay accidente y la alarma está sonando, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Pero yo tengo dos opciones. Podría estar sonando la alarma y realmente habría ocurrido un accidente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar nuevamente nuestra fórmula y vamos a reemplazar la información. Entonces, en primera instancia, ¿sí? Lo que me pregunto, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ocurrido ningún accidente? ¿Sí? No hay accidente. Para empezar, esto es 0.9. ¿Sí? Aquí está, no hay accidente. Y aquí está la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que la alarma suene si es que no ha ocurrido ningún accidente? Acá ya me está dando esa probabilidad condicional, ¿no es cierto? La probabilidad de que la alarma de accidentes suene si es que no ha ocurrido perdón, si es que ha ocurrido un accidente es 0.97. Y la probabilidad de que suene sin que haya ocurrido ningún accidente es 0.09.
2. Entonces aquí ya tenemos la probabilidad condicional para la fórmula. No, voy a borrar nomás para que no se pierda toda la información. Tenemos 0.02. ¿Sí? Y abajo todas las opciones. La alarma, ¿ves? Por un principio. ¿Hay accidente? 0.1 multiplicado por la alarma está sonando porque ha habido un accidente, 0.97 más. No hay accidente, 0.9 por la alarma está sonando, dado que no hay ningún accidente. Yo sé que suena ilógico, pero eso es porque esta alarma tiene un margen de error, ¿no es cierto? Y listo. Ahí tenemos entonces. A ver, esto lo vamos a reemplazar con 0.9 y ya está. Bien. Y esta es la operación que ustedes tuvieran que realizar para obtener el resultado. No olviden, por favor, esto siempre en porcentaje con 2 decimales bien redondeados, ¿ya? Entonces, vamos a copiar acá. Lamentablemente se desconfigura un poco. Ahora sí. Bien, eso sería el problema 19. A ver, veremos el problema 20 que me han pedido también. A ver, tenemos en una línea de producción, hay dos procesos. Me dicen G y M. En el proceso G hay un 20% de defectuosos y en B hay 25% de defectuosos, obviamente, ¿no es cierto? En una muestra de 300 productos se sabe que 200 son del proceso G y 100 son del proceso M. Claro, ¿no? Unidos dan los 300, ¿no es cierto? Muestras de 300, 200 más 100. ¿Ya está bien? Si se extrae un producto y resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proceso G? Ahí está, nuevamente, ¿no? Provenga del proceso G. Inciso B, si se extrae un producto y resulta no ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proceso M? Bueno, vamos a resolver uno solo de los incisos porque es prácticamente lo mismo. Yo sé que la parte que más se les dificulta a ustedes es organizar la información. Entonces, dibujen la información, literal. Tienen el proceso G, en mayúsculas, por un lado, y tienen el proceso M por el otro lado. Bien. Muy bien. Yo voy a insertar, a ver, una pequeña cajita. Este es el proceso G y este es el proceso M. ¿Ya? Me dice que en el proceso G hay 20% de defectuosos. Esta información la vamos a anotar acá. 20% son defectuosos. ¿Sí? Y en el proceso M tenemos 25% de defectuosos. Obviamente los que están bien del proceso G es 80% y obviamente los que están bien del proceso M es 75%, ¿no es cierto? Esto es simplemente axioma del complemento. Ahora bien, para el inciso A me pregunta si se extrae un producto, ¿sí? Y resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proceso G? Para empezar, N es igual a 300, ¿no es cierto? Vamos a colocar en minúscula. Del proceso G pertenecen 200 y del proceso M pertenecen 100.
Muy bien. Anotamos entonces. Esto nuevamente se hace con teorema de Bayes, porque primero tiene que haber salido el producto de alguno de los procesos y después vemos si es defectuoso o no, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tratar de agrandar un poquitito. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos a colocar acá el igual para no perder la ecuación. Y vamos a copiar. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad, entonces, me dice, de que se extraiga un producto y resulta ser defectuoso? Ya, entonces lo que sabemos es que es defectuoso. Vamos a anotar acá. B, B, es defectuoso. ¿Sí? Eso es lo que me está afirmando. Y A es lo que me está preguntando. Que haya salido o que provenga del proceso G. Provenga del proceso G. Entonces, pregunta. Muy bien, entonces, primero, solamente lo que me interesa, ¿verdad? O lo que sabemos. Provenga del proceso G. La probabilidad de que el producto viene del proceso G. Número de casos favorables sobre número de casos totales. ¿Cuántos provienen del proceso G? 200. ¿De cuántos en total? De 300. Entonces vamos a colocar, yo no lo voy a simplificar, voy a colocar 200 de 300, ¿sí? Del total. Multiplicado por la probabilidad de que el defectuoso provenga de G. Y fíjense, aquí ya me está dando la probabilidad, ya ni tengo que hacer la definición objetiva clásica. Simplemente voy a anotar este porcentaje en proporción por 0.2. Muy bien, en la parte de abajo tenemos que colocar todas las opciones, ¿no es cierto? Que provenga de G y también podría provenir de M, ¿ya? Entonces colocamos 200 de 300 multiplicado por 0.2 más la otra probabilidad es que venga de M. 100 de 300 multiplicado por la probabilidad de defectuosos para M es 0.25. 0.25. ¿Listo? Y este sería tu análisis para poder obtener este resultado. De la misma manera tenemos que obtener o realizar el inciso B, ¿no es cierto? Eso ya te lo voy a dejar para ustedes porque aquí creo que está muy claro. Bien, ahora tenemos un poquito de tiempo. Voy a volver a la 14 que me han preguntado. Vamos a tratar de por lo menos organizar los datos. Si bien no vamos a resolver completamente, voy a tratar de organizar los datos. Me dice, de un grupo de 50 personas, 6 tienen como preferencia solamente el color amarillo. 10 prefieren solamente el color blanco. 6 prefieren el color amarillo y blanco. 10 prefieren el color blanco y café. 12 prefieren el color amarillo y café. 4 prefieren los 3 colores. Y 10 no tienen preferencia por ninguno de los 3 colores. Entonces, fíjense que me dice, que me está dando como que 3 grupos, ¿no es cierto?, de personas con preferencias en diferentes colores. Elaborar un diagrama de Venn, me dice, para empezar. Esto me está pidiendo justamente para poder organizar la información y que no sea o no se escuche tan confuso, ¿ya? Todas las técnicas de conteo que nosotros elaboramos es justamente para poder observar la información mucho más claramente. Y me pide calcular la probabilidad de que una persona del grupo seleccionada al azar tenga preferencia por lo menos, ¿sí? De por lo menos uno de los colores, de los 3 colores. Ya. Obviamente es una regla de la adición, pero en este caso es una regla de la adición de 3 eventos. Nosotros hemos visto
y hemos aplicado para 2 eventos, ¿no es cierto? Sin embargo, les mencioné, les dije, la regla de la adición también se puede hacer para 3 eventos y les he mostrado la fórmula, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la técnica de conteo, solamente va a ser diagrama de Venn, ¿ya? Y ustedes van a hacer la aplicación de la fórmula. A ver, esperemos no demorar mucho. Para empezar, tenemos un grupo de 50 personas, ¿sí? Ahí está el grupo de 50 personas. Vamos a ver si nos alcanza para insertar todos los diagramas de Venn. Muy bien. Ahí está entonces. Ya, que sea así. Acá tengo 50 personas. N igual a 50. Muy bien. Tengo 3 opciones de colores, ¿no es cierto? Me dicen blanco, café y amarillo, ¿no es cierto? Son 3 opciones de colores. Solamente color amarillo. A ver, vamos a insertar ahora una esfera. Espero que se pueda ver. Y ahí está. Y me dice, estos prefieren el color amarillo. Voy a poner más o menos así. No sé si se vaya a notar. Voy a poner el relleno amarillo. Ahí está. Creo que sí se nota. Muy bien. Después me habla del color blanco, ¿no es cierto? Para que se note esto, lo vamos a mantener así. Ya, ahí yo creo que se va a notar. Ahí amarillo. Tenemos blanco. Está bien. Vamos a hacer otra esfera. Muy bien. Este tiene que ser de color blanco, ¿verdad? Esta de color blanco. Bueno, de todas maneras vamos a tener que colocar mi relleno para que se nos note. ¿Ves? Esto podría ser. ¿No? Ya está. Esta la vamos a poner como contorno negro para que sea blanco. Listo, ya. Así que quede ya amarillo, blanco y la última es café. La última es café. Ahí tenemos entonces. Vamos a colocar un contorno café. A ver si se puede ver o diferenciar lo que se podría hacer. Ahí está. Creo que sí se nota, ¿verdad? Tenemos amarillo, blanco y café. Muy bien. Voy a utilizar eh, esta aplicación simplemente para escribir encima, ¿sí? Porque no vamos a demorar demasiado. Nos dice este grupo de 50 personas, nos dice 6 tienen como preferencia solamente el color amarillo. Si me dice solamente, entonces está acá afuera, ¿verdad? Acá tengo a las 6 personas. 10 prefieren solamente el color blanco, solamente, y nuevamente solamente, acá afuera me dice 10. ¿Sí? Ahí tenemos las 10 personas. 6 prefieren el color amarillo y blanco. Color amarillo y blanco. A ver, se supone que está entre todo esto, ¿no es cierto? Pero acá también tengo los del café, o sea que todavía no lo voy a anotar. ¿Ya? 10 prefieren el color blanco y café. Allá, blanco y café.
aquí está blanco y café, pero acá también está, fíjense, una parte con el amarillo, entonces prefiero no anotarlo todavía. 12 prefieren el color amarillo y café. 12 prefieren el color amarillo y café. Amarillo y café vendría a ser acá, ¿verdad? Amarillo y café aquí. Como también tiene en cuenta el blanco. ¿Ve? Ya está. Como también tenemos en cuenta en blanco, entonces todavía no la anotamos. Y nos dice lo más importante, por donde por lo general deberíamos empezar. 4 prefieren los 3 colores. 4 prefieren los 3 colores. Los 3 colores están acá, ¿no es cierto? En la triple intersección. Por lo tanto, aquí es donde debería anotar la cantidad de 4, ¿ya? Entonces, anotamos acá los 4. Muy bien. 10 no tienen preferencia por ninguno de los 3 colores. 10 no tienen preferencia por ninguno de los 3 colores. Acá vamos a notar que 10 no tienen preferencia por ninguno de los 3 colores. Entonces, de estos 50 ya nos tenemos que olvidar de estos 10. Pero ahora sí, fíjense, con la cantidad que yo tengo acá en la triple intersección, puedo retroceder un poquitito y podemos ver que nos dice 12 prefieren el color amarillo y café. Amarillo y café ya están acá, ¿verdad? En todo esto. Pero tú ya sabes que aquí al medio están 4. De los 12 nos quedarían 8. Ahí está. Un poquito más antes nos dice 10 prefieren el color blanco y café. Blanco y café, aquí están todos ellos. Pero sabemos que 4 están en la triple intersección. Entonces nos quedarían 6, ¿no es cierto? Y 6 prefieren el color amarillo y blanco. Amarillo y blanco son todos ellos, pero sabemos que en la triple intersección ya están 4. Entonces, para que lleguemos a los 6, aquí tenemos 2. Listo. Además, sabemos que de los 50, 10 no prefieren ningún color, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos que sumar 40 personas en total. Si nosotros sumamos las 40 personas en total, denme un segundito, vamos a sacar la calculadora. Fíjense, en todas las áreas, los espacios de intersección que tenemos, tienen que sumar 40, ¿no es cierto? Tenemos 6 más 2 más 10 más 4 más 8 más 6. Por favor, me van a corregir si estoy mal. Me salen 36. Por lo que si sabemos que aquí en los 3 diagramas deben estar 40 personas, los que preferirían solamente café serían 4, ¿no es cierto? Si sumamos todos ellos ahora, tenemos 40, más los 10 que no prefieren nada, da los 50. Y de esta manera puedes organizar la información, ¿sí? Entonces, ahora sí puedes hacer la aplicación de la regla de la adición. Bueno, lamentablemente aquí te van a ver los números por el programa que estoy utilizando, pero les quiero mostrar la fórmula. Este es, más arriba está, la regla de la, aquí está, para los 3 eventos. Esta sería la fórmula que tenemos que utilizar. Ahí está. Lo voy a colocar aquí para que se vea. Ahí está. Esta tuviera que ser, a ver, la fórmula que tenemos que utilizar. A ver, a ver. Ahí está, mejor. Muy bien, ahí podemos ver todo. Entonces, de esta manera ya tienes todos los datos, simplemente es la aplicación de la fórmula, número de casos favorables sobre número de casos totales. Y recuerden, por favor, por ejemplo, aquí podemos poner, no sé, amarillo,
el blanco, mire, justamente es, ¿no? Amarillo, blanco y café ABC. Amarillo, todo lo que involucra amarillo, ¿no es cierto? Que sería 6 más 2 más 4 más 8. Todito el conjunto de las personas que prefieren amarillo. Para blanco, lo propio, para café, lo propio. Menos intersecciones, ¿sí? De a 2. Tenemos amarillo y blanco. Entonces, ¿dónde está la intersección de amarillo y blanco? 2 más 4, 6, ¿no es cierto? Del total de 50. Siempre es del total, por favor. Número de casos favorables sobre el número de casos totales. Bien, qué bueno, hemos logrado entonces resolver también el problema 14. La siguiente clase, por favor, me van a compartir cuánto les ha salido el resultado. No sé si tuvieran alguna duda de último momento más o algo que no hayan entendido de la explicación. ¿Todo está claro, chicos? Bueno, raro que no me hayan preguntado del capítulo 7 y del capítulo 8. Me imagino que todavía no han hecho, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vayan haciendo. Y la siguiente clase todavía tenemos para resolver sus dudas, ¿no es cierto? Si ya no tenemos más dudas de este capítulo, me imagino que no han hecho de los otros capítulos todavía. Por favor, resuelvan. Y, a ver, nos dice resolver ejercicio tipo examen. Claro, podemos resolver ejercicio tipo examen, pero la siguiente clase, ¿sí? Necesito que sí o sí terminen primero de hacer todas sus prácticas o sus prácticas. Puedo preparar un par de ejercicios tal vez, ¿no? Pero vengan con dudas específicas, ¿no, chicos? Porque en esta clase me han hecho resolver 4 ejercicios de su práctica y la verdad, tal vez este un poquito complicado de organizar los datos, pero los otros eran bastante sencillos. Tal vez con un poquito, no sé si hubieran leído un poquito más en los temas, ahí estaban todas las respuestas y saben que van a tener las fórmulas todo el tiempo, o sea que solamente es saber eh, qué tipo de probabilidad utilizar, ¿no es cierto? Y les he enseñado cómo reconocer los ejercicios en los enunciados. Sí, la siguiente clase también va a ser de dudas. A ver, aquí tengo los 10. ¿Cuáles 10 en este ejercicio? Estos 10 que están afuera, por si acaso, sí se los toman en cuenta, siempre es sobre el total, ¿ya? Entonces serían de 50, ¿no es cierto? Ahí ya tomas en cuenta los 10, ¿sí? Por si acaso. Bien. No sé si tenemos más dudas, chicos, acerca de lo que hemos resuelto, porque ya no creo que nos dé tiempo para resolver otro ejercicio. La siguiente clase, por favor, vengan con dudas específicas y si tenemos tiempo, podemos resolver un ejercicio tipo examen. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, entonces eso sería todo por esta clase. Por favor, vayamos abandonando la sesión.